esta mañana, pues, perdón, esta tarde, vamos a dar comienzo a la escuela dominical que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 2. También menciona Judas 17 al 19. ¿Y cuál es el título de la lección hoy? La presencia de falsos maestros. La presencia de falsos maestros. Como estudiamos el domingo pasado, hablamos de la apostasía en la iglesia. Y una bonita, no sé qué palabra usaría. Todo el mundo habló sobre la apostasía. Pero el pensamiento central del domingo pasado dice los postreros días en que vivimos, que son estos días, exigen a las iglesias del Señor estar velando diligentemente para no ser infiltrada por la pandemia mortal de la apostasía. Entonces esto implica que es una cosa que abunda mucho. Hoy vamos a estar estudiando sobre los falsos maestros, presencia de falsos maestros. Y vamos a estar estudiando en Segunda de Pedro del 2, capítulo 2 del 1 al 22 y Judas 17, capítulo 17. No, Judas no tiene 17. No. Es un solo capítulo. 17 y 19. Vamos a dar la lectura antifonalmente, como siempre lo hacemos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio. Abre nuestras mentes y que tu Espíritu esté presente en cada uno de nosotros para poder entender tu palabra en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que nos rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Han dejado los caminos rectos y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual tomó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, sudecen con concupiscencias de la carne de solución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Wow. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la
contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén. Hermanos, pues en esta tarde no solamente vamos a hablar de los falsos maestros, sino que hay falsos cristianos también. Estos dos versículos al final es para los maestros falsos, pero si usted no es un cristiano fiel, pues usted cae en el mismo camino que ellos. Pensamos, bueno, son los maestros, pero para mí no me tocan, pues yo solamente un simple cristiano. No, nos toca a cada uno de nosotros estar en la presencia del Señor todos los días. Amén. La enseñanza de hoy debemos aprender. Ser discípulo de Cristo requiere una consagración absoluta. No es en vez en cuando, Maribel. Es una consagración absoluta. No sea católico. No solamente los domingos que usted va a la iglesia, pues se presina. Presínese todos los días. Una consagración absoluta a la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la verdad del Evangelio si usted no lo estudia? Si no lee la palabra del Señor, pues usted no sabe la verdad. La única verdad que usted sabe es lo que le predica el pastor todos los domingos. Pero esto no solamente es para el pastor, esto es para cada uno de nosotros. El Evangelio, la salvación hoy es individual. Tenemos que aprenderlos todos para que nosotros siempre estemos dispuestos y siempre sirviéndole a un Dios que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dice los objetivos: propiciar el conocimiento acerca de las herejías y de cómo estas también tienen sus propios ministros. Lograr que los discípulos desarrollen un amor ferviente hacia la verdad de la palabra de Dios. Eso no lo hay hoy en día. Un amor ferviente hacia la palabra de Dios. Porque si no, esto estuviese lleno. Esto estuviese lleno. Si tuviera ese amor ferviente de escuchar la palabra del Señor, tuviera esto lleno, mejor que el servicio de la predicación del pastor por la tarde. Pero no se lo digan a aquellos que no han llegado, porque se enojan. Dice, estar preparados para enfrentar a los falsos maestros usando bien la palabra de verdad. Otra vez me repito, ¿cómo sabemos la palabra de verdad si no la estudiamos? Eso no se sueña, eso se tiene que estudiar y aprender. Amén, hermano. Así es. No se enojen conmigo, yo. El autor hoy es Pedro y Judas. Y son palabras bien fuertes, pero no solamente para los falsos maestros, y hay un montón de ellos. El pensamiento central, alguien que me lo lea. El pueblo de Dios necesita estar ceñido con la verdad y dispuesto a defenderla con toda firmeza de quienes la persiguen. ¿Y qué quiere decir ceñido? Es una actitud de estar limpio y preparados por la verdad. El Señor está tenerla siempre. Siempre. Arriba. El pueblo de Dios necesita estar ceñido, se viste, nos vestimos con la verdad y dispuesto, que es otra cosa diferente. Saber la verdad y estar dispuesto a qué, a defenderla. A quienes la persiguen. Textuario. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás
del santo mandamiento que le fue dado según 2 de Pedro 2:21. Pero yo les dije anteriormente que aquí no solamente se refiere a los falsos maestros, sino dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido. Y no solamente los maestros conocieron el camino, nosotros también, como simplemente cristianos, tuvimos que conocer el camino para ver si era bueno para nosotros, de la justicia, que después de haberlo conocido nos echamos para atrás. Eso es peor que si usted no hubiese conocido al Señor Jesucristo. Dígame, escúcheme, es peor. Si algún día usted vino a los caminos del Señor y se echó para atrás, es peor, porque usted no tiene ninguna esperanza delante de Jesús. El que no ha conocido a Jesús por lo menos puede decir, yo no sabía. Nadie me predicó. Nadie me predicó. Y aquel que me iba a predicar se le olvidó los zapatos y se fue a ponerlo y se le olvidó venir a predicarme. Sencillo, yo no hablo con muchas palabras, pero hablo sencillo, como me hablaban allá en el campo en Puerto Rico, que puedo entender. Amén. Amén. Y vamos a estudiar, el bosquejo incluye 3 temas. Primero, los falsos maestros y su carácter. Segundo, el proceder divino con los hombres respecto a la verdad. Y el tercero, origen y la condenación de los falsos maestros, que cada uno de nosotros sabemos qué le va a pasar. Dice la introducción: la batalla contra la verdad es tan antigua como el primer hogar que Dios formó. ¿Y eso es dónde es? En el huerto del Edén. Desde ahí comenzó los falsos maestros, o la falsa ideología que presentaban ciertas personas. El engaño del enemigo que manifestó con el propósito de enemistar al hombre con Dios. ¿Por qué? El diablo siempre quiere que el hombre esté separado de Dios. Él ve algunas cosas que el hombre tiene que él no tiene. Pues Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. A él no lo hizo nada. Él en el cielo en algún tiempo tuvo el privilegio, pero ahí Dios lo sacó. Ahora no tiene absolutamente nada. Y ese es el enojo que él tiene contra nosotros desde el principio de la creación. Yo voy a atacar a Víctor porque Víctor se está preparando. Lo voy a atacar, no, lo quiero tumbar. No solamente atacarlo, lo quiero eliminar para que no alcance lo que Dios tiene para mí. Porque él sabe lo que Dios tiene para mí. Él sabe. Dice, este intento de engañar a la criatura humana ha sido constante a través de la historia de la fe sobre la tierra y mucho más en el periodo de la iglesia hasta nuestros días. La iglesia primitiva luchó y ellos acaban de empezar. Luchó arduamente con reprender los falsos maestros. Dice la persecución externa no es lo que hace más daño a la iglesia, pero sí es sumamente peligrosa. La entrada encubierta de los falsos maestros. Pero uno conociendo la palabra, uno está lleno del poder del Espíritu Santo, pues el Señor se lo revela cuando entra por esa puerta. Mire, es un mentiroso. No le hagan caso. Eso es lo que te revela el Espíritu Santo si tú lo tienes contigo. Porque no sabemos todas las cosas. Una de las cosas que Jesús fue tan inteligente que nos dejó ayuda. ¿Cómo yo puedo ir a Vietnam a pelear si no me dan un rifle? Pues, ¿cuál era mi ayuda? ¿El rifle? ¿Y cómo yo puedo manejar un automóvil si no sé manejar? ¿Qué tengo que hacer? Aprender para manejarlo. Lo mismo con el cristianismo. Si Jesús nos hubiese dejado solos, ¿dónde estuviésemos? Es la pregunta que yo me hago. Hermano, ¿dónde estuvieses tú? Perdido. Sí, porque no había esperanza. Amén. Y eso viene desde antes. A través de todos los tiempos ha habido quienes quieren torcer la palabra de Dios y hasta quienes
palabra de Dios y hasta quienes están decididos a cambiar la verdad divina por la mentira. Hay un montón que quieren cambiar la verdad por la mentira. Pero nuestro Señor siempre se adelanta a la astucia de Satanás. Porque a veces no es la persona en sí. A veces es el diablo obrando a través de esa persona. Por ejemplo, vamos a ponernos nosotros mismos de ejemplo. Viene una persona, entra por la puerta bien vestido, bien elegante. Si es hombre, bien elegante. Las mujeres lo ven y se encuentran buen varón. Y se para aquí hablando cosas y cosas y cosas. ¿Y usted le cree? Porque él es que buen elegante, se presenta bien, sabe hablar. Y los engaña. Fácilmente los engaña. Pero entra por la puerta uno ahí con, así como entro yo, ropa sucia, feo como yo, y lo sientan por allá atrás y no quieren oír de él. ¿Ustedes me entienden, hermano? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque el buen educado no es él, es el Satanás hablando a través de esa persona. Como en el huerto del Edén, ¿se hizo qué? La serpiente se hizo qué? Habló, se paró y le dijo a Eva, no, que mira, que no fue lo que Dios hizo, que esto, que lo otro. La engañó. Y hoy en día sí. Bueno, no voy a decir eso. I'm gonna omit that. Forget that. Cuando Cristo constituyó los 5 ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo hizo para que perfeccionar a lo que a los santos para la obra del ministerio. En otras palabras, escogió a ciertas personas, el Espíritu Santo los educa, ¿para qué? Para preparar a un pueblo que honre y glorifique el nombre del Señor. Después de dejarnos el Espíritu Santo, pues nos vuelve a preparar personas, hombres y mujeres, para que nos enseñen cómo alabar y glorificar un Dios todopoderoso. Esto lograría que los cristianos no fuésemos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento, de toda doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor podamos crecer en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Todo lo que Dios hace o todo lo que Jesús hace nos lleva a nosotros a creer que Cristo, que hay un Dios todopoderoso. Amén. Entonces el diablo es al revés. El diablo lo hace al revés. Nosotros estamos llamados a ser voceros de los mismos errores que publican los farsantes. Pero si al estar preparados para conocer sus falsas doctrinas y saberlas refutar a través de una intercesión clara de la palabra de Dios, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, sino percatarnos de ellas y ceñir nuestros lomos con la verdad, a fin de permanecer cimentados en la roca y en las costumbres contundente verdad de que Jesucristo es el Mesías de Dios y el Hijo de Dios viviente, nuestro único Salvador y Señor. No hay otro. Víctor, no hay otro. No hay otro. No hay otro. Si usted todavía tiene en su mente que tal vez hay alguien, no. Quítese eso de su mente. Eso es una mentira del diablo. El único es Jesucristo y ese crucificado en la cruz del Calvario. Dice la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Jesús. Es Jesús. Amén. Así que vamos a pasar al primer tema, falsos maestros y su carácter. Dice, vamos el tema A, profecía sobre los falsos maestros.
Alguien que me lea del 1 al 3. Ese está en el libro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre mí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Gracias, amigo. Profecía sobre los falsos maestros. El tema de los falsos maestros se trata a veces juntos. El tema de los falsos profetas se trata a veces juntos con el de los falsos maestros. Los falsos profetas quieren hacer creer que tienen un mensaje de Dios para el pueblo. Pero dicha la palabra no se corresponde con la palabra. Ahí es donde usted encuentra, si alguien se para aquí a decir bobería, que no está en la palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra del Señor. Escrita de Dios, por tanto, su falsa profecía constituye a la vez una falsa enseñanza. El apóstol Pedro y dos de sus compañeros de ministerio habían tenido la gloriosa experiencia de presenciar la transfiguración de Cristo. Ustedes saben cuál fue la transfiguración de Cristo, allá en el monte, en el huerto. Ahora el escritor advierte que de igual forma el creyente de sus días sería filtrado por los falsos maestros, a tal modo que estarían ellos, a tal modo que estarían entre ellos. El anuncio de este peligro se hace con absoluta certidumbre de que si ocurriera. La profecía sobre los falsos maestros no está enfocada en prevenir que no lleguen, sino en asegurarse que entrarán al rebaño del Señor y preparará a la iglesia para enfrentar el error. En otras palabras, el maestro falso pues viene y es como dice, prepara el lugar, prepara la tierra. El sembrador que hace, prepara la tierra para sembrar su semillita para que crezca, y el falso maestro es igual. Viene con mucha elogía, mucho estudio. Yo estudié en Harvard, yo estudié aquí, yo estudié allá. Entonces eso lo impresiona a usted. Y ya una vez que la persona lo impresione, tenga cuidado. Porque si no tiene cabeza le puede vender sombrero. Usted me entiende, los boricuas me entienden. Tenga cuidado. Es por ejemplo el pastor se para aquí y empieza a impresionar a la gente. Tengan cuidado. Y así es. Es como Cristo enseñó que la cizaña está dentro del trigo. Mateo 13, 24, 30. En los versículos del 1 al 3 se profetiza tanto la acción de los falsos maestros como el efecto negativo que habrán de causar entre los discípulos de Cristo. Primero, se usan 3 verbos para avisarnos de las introducciones de estos malvados dentro. La palabra del pastor es fuerte, estos malvados dentro de las filas de los creyentes. Habrá falsos maestros, introducirán herejías destructoras, negarán al Señor que los rescató. Finalmente, 3 verbos más para hablarnos del efecto que han de causar dentro de la iglesia. Muchos seguirán sus disoluciones. El camino de la verdad será blasfemado y harán mercadería de nosotros. Solamente con presentarse, con la presentación de la persona.
Una pregunta. Cuando Dígame. dice que era mercadería de vosotros. Mercadería. Bueno, yo puedo entender con eso que nos sacan de lo que nosotros hemos creído. Entonces nos introducen lo que ellos quieren que usted o que yo aprenda. O sea que si la palabra mercadería. Mercadería. O pastor tiene otra. Eso viene siendo como que te están vendiendo. Te están vendiendo lo que quiere un milagro, pues tiene que pagar por ese milagro. Quiere que recibir algo de Dios, pues entonces tiene que hacer algo físico, monetario, que deje algún tipo de ganancia. Hacen Hace mercado mercadería. de ustedes. ¿Qué está pasando hoy en día? Todo esto tiene que acontecer, todo esto tiene que acontecer antes de que Cristo venga. Y está pasando, entre más pase hoy en día, pues más cerca está Cristo. Eso es lo único bueno de los falsos maestros y esta herejía que el mundo, que hoy en día el mundo se pone para esto, se presta, porque no la sabiduría, sino la forma de comunicaciones son rápidas. No era cuando yo era joven que tenía que esperar 3 meses para saber que estaba lloviendo en San Juan, porque no había televisiones, lo único que había un porquería de radio y a veces no sonaban. Pero hoy en día usted prende el internet y sabe qué Putin está haciendo allá en Rusia, qué se vistió, qué dijo por la mañana, qué va a hacer por la tarde. Ahora, a veces nosotros le echamos mal a la ¿cómo se dice? Al avance de tecnología, pero es bueno para nosotros los cristianos también. Porque a través de esa tecnología que el hombre y la ciencia han querido, pues Cristo lo va a usar ¿para qué? Para dar, saber que Él viene. Amén. A veces un día de esto usted va a prender el teléfono y aparece en letras flashing, boom, boom, roja, boom, Cristo viene. Entonces pues usted si es cristiano dice pues amén, pero el que no es cristiano dice no, pero esta bobería otra vez. Mire, yo presenté algo bien, que la palabra nos dice, llegué al downtown antes de entrar al edificio a repartir las cartas. El hermano acababa de dejar de predicar. Él predica como 3 o 4 veces a la semana. Yo le digo, Dios me lo bendiga, varón. Y me dice, Dios te bendiga, varón. Seguí caminando. Y hay una señora, una hermana que va con él, repartiendo sus tratados. Y ella viene caminando towards me, hacia mí. Entonces hay una pareja de una señora con varios muchachos. Y ella me ve a mí, pues ella me conoce a mí. Y se desvió para presentarle el tratado a la señora. ¿Qué cara le hizo la señora a aquella hermana? Por una cara de un odio que se le veía en la cara, el odio que tenía ella. Y le dijo, y ni le habló, ni la miró, solamente le hizo. Así es. Entonces yo dije, se cumple la palabra. Hay personas que, bueno, ¿a dónde me quedé? Harán mercadería de vosotros a la mitad. Mercadería de nosotros. Mercadería de vosotros, Judas. Bueno, las palabras de Judas son una validación más a las profecías de los primeros apóstoles. Estos habían recibido directamente del Señor la información sobre la batalla entre el Padre y la mentira y la verdad eterna de la palabra. Judas también enfatiza lo irreversible de esta profecía, usando 2 verbos para ello. Habrá burladores, por ahí no dice burladores. Tienen que ser burladores. Y aquí hay un montón de palabras, y yo que soy muy poco español, un montón de palabras que no las escriben bien.
Pero bueno, No, pero acá bien Eso dice otra burlados, cosa. pero la palabra en sí es burladores, y entre estos andarán según sus malvados deseos. A través de toda la historia de la iglesia ha habido un cumplimiento exacto de esta profecía de Pedro. Se ha cumplido la profecía. Las profecías, si son de Dios, se cumplen, se hacen realidad, si son de Dios. A través de toda la historia de la iglesia ha habido un cumplimiento exacto de esta profecía de Pedro. A esta triste realidad se han tenido que enfrentar los cristianos sin distinción de geografía. Eso quiere decir en el mundo entero. Hoy la iglesia está en el final de los tiempos previos al arrepentimiento o rapto, al arrebatamiento, o rapto, y ahora la batalla anunciada por los citados siervos del Señor es mucho más fuerte que antes. Como nunca antes en la historia han proliferado dentro de la iglesia maestros falsos con herejías muy peligrosas. Por tanto, es ahora que los ministros del Señor abran el libro de Dios al pueblo y enseñen sus doctrinas como el aval de un testimonio santo. Así que aquellos que predican, pues cuando usted se pare que predicar, no venga a contarnos lo que hizo cuando fue niño. Venga a predicar del Señor. Pablo siempre predicaba del Señor y ese crucificado. El testimonio de Pablo hay muy poco. Enseñaba y predicaba, como decía el pastor. Yo le pregunté, le decía, Víctor, cuando tú te pares a predicar, nadie quiere saber qué tú hiciste o qué Dios hizo contigo. Van ahí, están ahí para escuchar un mensaje de parte de Dios. Si Dios te dio $10,000, la gente no lo quiere saber. Y yo le decía, pastor, usted tiene razón. Y es cierto, usted lo veía cuando él venía a predicar. Él nunca testificó, muy poco testificó. Sí, se testifica. Dígame. Por eso Pedro mismo no dice lo que vivió con el Señor, ni la transfiguración, ni los milagros que vio ni que hizo, sino que él, sabiendo que había muchos maestros que se iban a levantar en la propia iglesia buscando el dinero de la gente, porque como dijo usted, al principio llega la gente porque va a palabra y no viene la gente, pero entonces que hay un ministro que va a sanar o va a traer milagro, va a caer fuego del cielo, estaría lleno. O sea, la importancia de poder entender lo que está transmitiendo la Biblia. Es bueno los milagros, pero el énfasis de la palabra no son los milagros. El énfasis de la palabra es conocer a Cristo, como dijo usted, ya está crucificado. ¿Para qué? Para que cuando yo esté allá no vea mi milagro, sino vea la sangre que fue derramada por mí y puedo entrar al cielo. ¿Usted sabe lo que pasa, Marco? Yo fui a Puerto Rico con Alex y se paró. Trajeron el papá del pastor, que trabajó con Gigi Ávila 20 y pico años, porque lo presentaron de esa forma. Y yo dije entre mí, dice, wow, el mensaje de esta noche va a estar bueno. Un hombre que trabajó con Gigi Ávila 20 y pico años. Dice, según un neno, que él viajaba a diferentes partes del mundo. Entonces yo me dije, me preparaba con un mensaje rompetabla. ¿Y qué vino a hacer el hombre? ¿Qué vino a hacer el hombre? Se paró y estuvo hora y pico hablando de él, de lo que él hacía, de dónde fue, de los que se convirtieron. Y entonces yo decía, después me puse a pensar, ¿y cuándo vas a empezar a hablar de Cristo? ¿Cuándo vas a empezar a hablar de Cristo? Dime, Michael. Sí, y también está el otro aspecto de los falsos maestros engañando a la gente. Entonces vienen, por ejemplo, a mí en mi trabajo a cada rato critican el evangelio, dicen, y esta gente en la televisión robándole el dinero a la gente, pastores manejando carros y
como dice aquí, tenemos que estar dispuestos a defenderla con toda firmeza de quienes la persiguen, porque también está ese aspecto que por motivo de estas otras personas que engañan, vienen a criticar el verdadero evangelio. Entonces me toca defender y decirle, no todos los pastores son así. Exacto. Yo doy el ejemplo de mi pastor. Mi pastor maneja un carro normal, como todo, él no está en esa. Por lo menos la iglesia que yo voy no está en esa. Yo no sé de las demás. Yo digo lo mismo. Allá se paran y dicen, no, que el evangelio, solo los pastores son multimillonarios. Incluso, esto lo oí yo en una noticia, incluso hoy en día el gobierno americano está estudiando cómo quitarle el beneficio de las iglesias, porque hay una cantidad de dinero acumulado enorme, y yo me pongo a pensar, pero la iglesia no se hizo para acumular dinero, pero enorme, no estoy hablando de $100,000 o $200,000, enorme, de millones para arriba. Entonces el gobierno está pensando, dice, ¿cómo estas personas, cómo las iglesias pueden tener tanto dinero sin pagar impuestos? En México ya pagan impuestos. ¿Sí? Es que el dinero se supone que era para ayudar a los pobres, para mandar misioneros, para ayudar a los orfanatos. Mire lo que pasó con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ellos daban que todos sus bienes. Vendían las 2 ollitas que tenían y el dinero se lo daban a la iglesia. Aquel que tenía sus casas las vendía y se las daban a la iglesia. La iglesia tenía tremendo dinero. ¿Y qué pasó cuando le mandaron a pedirle dinero de Samaria? Fue, no tenía con qué mandar dinero a Samaria. La iglesia primitiva en Jerusalén estaban pelados. Pero hoy en día las iglesias, las grandes, que es las que más se ven, las chiquititas como nosotros no se ven tanto, pero la iglesia, para mí, esto es algo mío personal. Yo no creo, y la Biblia no me indica, de que la iglesia es un de esos para guardar dinero. Bueno, naturalmente tenemos que pagar la renta, pagar la luz, que esto, que lo otro. Eso se entiende. Pero hay iglesias chiquititas que tienen miles de dólares en el... ¿Para qué? Si esto es lo que yo me pongo a pelear con Dios. Porque a mí Dios me levanta a las 3, 2 de la mañana, me hace ir al baño y después no puedo dormir. Y yo empiezo a mirar para el cielo a pelear con Él. Y estas preguntas que me atorban mi mente, digo, Señor, ¿pero por qué? Si nuestra fe nuestra esperanza es que Dios vendrá algún día a llevarnos. No nos vamos a ir con un montón de chavos. Amén. Sin embargo, vamos a ser transformados, ni la ropa nos vamos a llevar para ir y estar con nuestro Señor Jesucristo. Pues Marco, eso sucede allá en el trabajo. Ahora yo estoy mucho en la oficina, sí, la crítica es grande. Yo le digo lo mismo. Es que no todas. Entonces ese es lo que el diablo quiere hacer con los maestros. Voy para usted. Eso es lo que el diablo quiere hacer con los falsos maestros y falsos profetas. Infundir este pensamiento en el mundo. Infundir que las iglesias hoy en día lo que usted va a pagarle a esta para que se compre un carro rato o que compra ropa cara. No, el diablo eso es lo que quiere que el mundo aprenda. Porque cuando usted le va a predicar, ¿qué le cierran las puertas? No, ahí vienen los testigos de Jehová o ahí viene el cristiano. Tengo que ir a la iglesia a dar mi chavito que tengo. Dígame, ¿quién fue? Primera de Pedro dice, están preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de vuestra fe. Tenemos que estar preparados para presentar defensa. Cuando tenemos que presentar defensa, tenemos que defender el punto que enfatiza la gente que no conoce a Dios y que está poniendo su mirada en el dinero. El dinero no es lo que nosotros estamos acumulando. Cuando ofrendamos, cuando diezmamos, lo estamos haciendo en un acto de obediencia. Entonces, no tenemos puesto el corazón en el dinero, porque la Biblia dice, donde estuviere
tu tesoro, ahí estará tu corazón. Nosotros no tenemos puesto el corazón en el dinero, pero el dinero es necesario. Jesús cuando caminó, cuando estuvo entre nosotros, Él tuvo un tesorero. Él recaudó fondos. ¿Para qué? Porque hay gastos, hay que hacer. Por eso Pedro dice, estad preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de vuestra fe. Tenemos que estar preparados, tenemos que saber dónde estamos y por qué hacemos lo que hacemos. Cuando alguien en el trabajo venga, pues también no vamos a negar que hay falsos en la calle y que hay muchos mentirosos que están usando la palabra de Dios para negociar con ella. Para negociar con ella. Entonces, ¿por qué la iglesia en los últimos tiempos va a tener que sufrir? Por eso mismo, porque por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Entonces, se va a enfriar. ¿La qué de muchos? La fe de muchos. Bueno, entonces, si nos dejamos llevar por esa gente que está poniendo su corazón en el dinero, que está poniendo, Cristo va a venir y el día que venga todo se va a quedar, los templos se van a quedar vacíos, o que quizá no, aquellos que no estén preparados se quedarán, pero que hay que hacer un templo. Hay que comprar instrumentos, hay que pagar luz, hay que hacer muchos gastos dentro de la iglesia. Entonces, los malvados estos que están negociando con la palabra de Dios no están interesados en la vida espiritual de la gente. Ellos están interesados en recaudar dinero y ese es el mal testimonio. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que cuidar nuestro testimonio. Porque somos cartas abiertas, somos cartas leídas por todos. Amén. Y de esos falsos profetas, de esos falsos predicadores, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Amén. Amén. Hermano, cuando usted lo dijo, la respuesta de eso está al principio, cuando usted dijo que tenemos que leer la palabra, tenemos que saber la palabra para que podamos dar defensa. Y cuando alguien viene con a nosotros con esto, porque nos va a salir gente, a todos, yo creo que a todos nos ha salido alguien que viene diciendo, oye, pero esos predicadores, esos pastores, esas iglesias que tienen tanto dinero, que todo se lo roban. Sí, Jesús mismo lo sabía y Él lo escribió. Y el Señor nos dio en su palabra que eso iba a suceder. Pero usted lo ignora porque usted no conoce la palabra de Dios. Pero yo le voy a enseñar donde dice la palabra del Señor que eso sucede, esto iba a suceder. Y no hoy. Esto viene, ¿qué hacían los fariseos y los escribas? Es lo mismo que hacían. Robarle dinero a la gente. Porque vamos, alguien que me lea, no está en el expositor, segunda de Pedro del 10 al 14 de la Biblia. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, parecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estas son inmundicias y manchas quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. El 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Amén, gracias, Katy. Vamos a entrar en la segunda parte del primer tema, el carácter de los falsos maestros. Katy leyó del 10 al 14 de segunda de Pedro. Dice, la manera de identificar a los falsos maestros no es solamente por la enseñanza torcida que expresan, sino por el fruto que sus propias vidas
No solamente por lo exterior, sino por lo que llevan adentro. El árbol malo da frutos ¿qué? Malos. Pedro nos revela el carácter de los falsos maestros que aparecieran en la iglesia. Las palabras son el fruto de la vida interior. Por tanto, es imposible que alguien decidido a hablar mentira tenga un carácter que manifieste ¿qué? Justicia. Mira, otra vez, un mentiroso no puede hablar de justicia. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Entonces, tenga un carácter que manifieste justicia. La primera descripción negativa aquí sobre estos portadores del error es que son falsos. Primero, se señala esta torcedura moral en que aquellos falsos profetas hicieron un macabro. ¿Está bien esa palabra? Sí, una palabra verdadera. Macabro trabajo entre los hijos de Israel. También la falsedad de aquellos se evidenciaba en que ellos mismos se habían nombrado profetas. Eso existe mucho hoy en día. Ahora no son profetas. ¿Qué es lo que le dicen ahora? Apóstoles. Eso de macabro es alguien que en la oscuridad quiere hacer mal. Está meditando cómo hacerle mal. O sea, está maquilando cosas malas. Macabro. Entonces ellos mismos se titulan ellos mismos, sin haber sido llamados por Dios a tal oficio. De eso hay un montón. Amén. Yo creo que eso es lo importante de estudiar la palabra, tener una base sólida de lo que estamos creyendo. Y aunque aquí todos tenemos esa argumentación de decir, creemos en que esta es la palabra de Dios, pero necesario es que nos preparemos. A lo mejor porque cuando nos encontramos con estos falsos maestros, a lo mejor no nos van a sacar de lo que estamos creyendo, pero si no tenemos argumentos cómo combatirlos, ¿verdad? Nos van a dejar pues a lo mejor hasta dudando de lo que estamos creyendo. Y pues para eso hay que estarse preparando, hay que estar estudiando. Amén. Hay que venir a la escuela dominical, porque de nada sirve que nos digan que esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad, pero si no nos enseñan cómo combatir, o sea, si no aprendemos cómo responderle a esas falsas herejías, pues entonces vamos a terminar pensando otras cosas que nos van a mover de lo que estamos creyendo. Dice aquí, ahora Pedro advierte a la iglesia que ese carácter de falsedad será manifiesto en muchos que se autoproclaman maestros de la palabra. La otra marca de un carácter corrupto en estos es que encubiertamente introducen la herejía que portan, lo que ellos creen. Dígame, pastor. Yo sé que la clase se enfatiza en los falsos maestros, pero el culpable de esto es la iglesia. Porque en el pasaje que leyó Katy al final, en el último versículo que ella leyó, dijo que ellos viven de los hombres y mujeres dentro de la iglesia, que son fluctuantes, que hoy están, mañana no están, hoy vienen, mañana no vienen, estudian cuando hay un estudio en la iglesia, ellos sacan su Biblia, pero en la casa nunca la revisan. Entonces esos son los más fáciles, una presa fácil. Entonces el que sube al frente va a subir y va a decir lo que la gente quiere oír, aunque no vaya de acuerdo a la palabra, y ellos van a estar tan contentos con esa persona que lo van a mantener ahí. Pero si la iglesia fuese firme y la iglesia estudiase la palabra, entonces cuando alguien se levante, un falso profeta en la iglesia se va a parar y lo va a bajar de ahí, y entonces lo sacaría. Pero somos nosotros mismos, la iglesia, que los mantenemos ahí. Y los concilios, la última vez que fuimos a una reunión de estas, nos querían vender a un hombre por lo que él hizo en el pasado, por quien él era, pero en ningún momento predicó a Jesucristo.
sino que querían venderlo por lo que él era. Era un hombre, un sanador, un hombre que sanaba, y eso es lo que nos querían vender, el paquete que nos querían meter. Y toda la iglesia, toda la gente estaba contenta con esto. Nadie se paró y dijo, oye, eso no es así. Y si los líderes son los mismos que se encargan de meter este tipo de gente, entonces, ¿en dónde estamos? Dice, la diferencia de los verdaderos maestros, estos se exponen a la luz sus tesis sobre Cristo, sino que eran formadas escondidas, minan la mente, como usted estaba diciendo, minan la mente de los más débiles en el conocimiento de la palabra. Es que el diablo es astuto. ¿Usted recuerda la conversación con Eva? Eva, lo malo es darle la oportunidad de intercambiar con él. Ella conversó con él, ella le dijo una verdad, le dijo no, porque el Señor dice que el día que de ese árbol comamos vamos a morir. Y él le dijo no, porque ella estaba pensando en el aspecto material. Físico. Material. Entonces, él le dijo, no van a morir. La muerte era muerte espiritual. Entonces, lo malo de nosotros es muchas veces dialogar con el diablo, darle espacio para que siembre semillas de duda, semillas de incredulidad en nuestra vida. María Blanca, yo he tenido casos en el trabajo, hablándole a hispanos, de que nosotros si no creemos en Cristo vamos a morir. Y ellos me dicen, ¿cómo que voy a morir? Digo, hay dos muertes, hay una muerte carnal y hay una muerte espiritual. El mundo muy poco conoce de la muerte espiritual. Es que todos están muertos. Están ya muertos. Están muertos. Espiritualmente ya entienden o no quieren entender. Entonces fue lo que le pasó a Eva. Ella solamente, pero qué muerte. Lo único que puede morir es mi cuerpo. No tenía la sabiduría o la inteligencia de que podían morir espiritualmente. Y la muerte, cuando la persona muere espiritualmente, sus actos son malévolos. Una persona que no tiene a Cristo, que no es espiritual, va a maquinar maldad toda la vida, porque está muerta espiritualmente. Amén. ¿No conoce a Dios? Cristo nos enseñó que aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Otro fruto del carácter torcido de estos peligrosos maestros es la ingratitud. Ellos habían sido rescatados del pecado por la obra del Señor Jesucristo, pero ahora estaban dispuestos a negar el mismo Cristo que los había salvado. Por hacerse o por congracionarse con personas, ellos no, que eso es mentira, que Cristo nunca murió en la cruz del Calvario, que esto no sucedió. Eso existe hoy en día. Cuando alguien tiene un poco de la obra del Señor en la cruz, después de haber sido beneficiado por ella, dicha acción manifiesta ingratitud de la peor expresión. Tal persona tiene que haber cedido bastante a los deseos de la carne. Eso es lo que describe Pedro a partir del versículo 10. Estos han seguido la carne y ahora andan en concupiscencias, inmundicias. Los hijos de Dios debemos cuidar, no satisfacer los deseos de la carne, ni le demos rienda suelta a la carne, podríamos perecer. Si añade el carácter de estos malos obreros, al ser atrevidos y contumaces a la verdad, a tal manera que desprecian el señorío y son irreverentes para con las potestades superiores. Cuando una persona predicando empieza a hablar de él mismo, o empieza a hablar de sus conocimientos, o empieza a hablar de dónde ha ido y a dónde ha estado,
pues está poniendo a Jesucristo a un lado. No quiere saber, no quiere predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Pongamos atención, hermanos, a todas estas cosas que surgen, las televisiones, los teléfonos, las computadoras. Nos pueden servir de ayuda a cada uno de nosotros, pero hay un sinnúmero, yo diría que el 90% de lo que se ve son, como dice el boricua, porquería, pero pongamos atención. Vamos a estar de pie y vamos a orar.